La lluvia caía como un velo roto, desgarrando el cielo de Vallebruma con un rugido que ahogaba cualquier otro sonido. El viento ululaba entre los pinos, arrancando hojas y ramas que se arremolinaban en la oscuridad. En el corazón de esa tormenta, una figura pequeña y frágil avanzaba con dificultad por el camino embarrado que serpenteaba hacia la mansión Montenegro. Era una perra, de pelaje plateado empapado que se pegaba a su cuerpo huesudo, con un vientre hinchado que delataba una carga de vida a punto de llegar. Sus ojos, grandes y de un ámbar profundo, brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Cada paso era una lucha contra el frío que le calaba los huesos, contra el hambre que le retorcía las entrañas, contra el instinto que le gritaba que debía encontrar refugio antes de que fuera demasiado tarde. Luna, como la llamaría más tarde alguien que aún no conocía, no tenía nombre en ese momento. Solo tenía recuerdos fragmentados, el olor a basura en los callejones del pueblo, las patadas de desconocidos, el calor fugaz de una mano amable que le ofrecía un mendrugo de pan antes de desvanecerse en la niebla. Había aprendido a sobrevivir en las sombras, a esquivar las miradas crueles y a confiar solo en su instinto. Pero ahora, con sus cachorros moviéndose inquietos dentro de ella, la urgencia era distinta. No podía detenerse. No podía rendirse, el camino la llevó hasta una verja de hierro forjado, coronada por puntas afiladas que relucían bajo los relámpagos. Más allá, se alzaba la mansión Montenegro, una mole de piedra y cristal que parecía desafiar la tormenta con su arrogancia. Las luces de las ventanas titilaban como ojos vigilantes, y Luna dudó. Su olfato captó el aroma dulzón de las rosas empapadas, mezclado con algo más, un rastro de cera quemada, de perfume caro, de algo humano y extraño. Pero el agotamiento la venció. Se deslizó por un hueco bajo la verja, arañándose el lomo, y se arrastró hasta el jardín. Allí, bajo un sauce llorón cuyas ramas rozaban el suelo, encontró un hueco seco donde acurrucarse. El olor a tierra húmeda y musgo la envolvió, y por un instante, cerró los ojos, dejando que el latido de sus cachorros la anclara a la vida. No supo cuánto tiempo pasó antes de que un crujido la sacara de su letargo. Sus orejas se alzaron, y su cuerpo se tensó. El olor humano era más fuerte ahora, mezclado con algo metálico y el leve aroma a lavanda. Una figura alta apareció entre la niebla, envuelta en un abrigo negro que ondeaba como las alas de un cuervo. Luna gruñó suavemente, un sonido más de advertencia que de amenaza, pero la figura no se detuvo. La luz de un relámpago iluminó un rostro, una mujer de mejillas pálidas, cabello oscuro recogido en un moño apretado y ojos que parecían perforar la oscuridad. Clara Montenegro, ¿qué tenemos aquí?, dijo Clara, su voz baja pero clara, cortando el rugido de la tormenta. Había algo en su tono, una mezcla de curiosidad y algo más oscuro, que hizo que Luna retrocediera un paso. Clara se agachó, sin importar que el barro manchara el dobladillo de su abrigo. Sus manos, cubiertas por guantes de cuero, se extendieron hacia Luna, pero no con brusquedad. Había una calma estudiada en sus movimientos, como si supiera exactamente cómo no asustar a una criatura al borde del colapso. Luna olfateó el aire, captando el aroma de la mujer, lavanda, sí, pero también un dejo de ansiedad, un sudor frío que no encajaba con su postura impecable. No te haré daño, murmuró Clara, y aunque Luna no entendía las palabras, había algo en su voz que la hizo bajar la guardia, solo un poco. Ven, no puedes quedarte aquí. Luna no se movió. Sus patas temblaban, pero sus ojos no dejaban de observar a la mujer. Clara frunció el ceño, como si estuviera resolviendo un rompecabezas, y luego, con un movimiento rápido, se quitó el abrigo y lo extendió hacia Luna, cubriéndola parcialmente del aguacero. El calor del tejido era inesperado, y Luna, demasiado débil para resistirse, permitió que Clara la envolviera con cuidado. La mujer la levantó con una fuerza sorprendente para su figura delgada, y Luna, aunque tensa, no luchó. Sus cachorros necesitaban calor. Necesitaban vida. El interior de la mansión era un mundo distinto. El olor a madera pulida, a velas de cera de abeja y a algo vagamente medicinal llenó las fosas nasales de Luna. Las luces cálidas de los candelabros proyectaban sombras danzantes en las paredes, donde cuadros antiguos observaban con rostros severos. Clara llevó a Luna a una sala amplia, con alfombras persas y muebles que parecían demasiado perfectos para ser tocados. Allí, cerca de una chimenea crepitante, Clara depositó a Luna sobre una manta gruesa que olía a lavanda y a algo más antiguo, como si hubiera estado guardada durante años.
quédate aquí, dijo Clara, y aunque su voz era suave, había una orden implícita en ella. Luna no respondió, pero sus ojos seguían cada movimiento de la mujer. Clara se quitó los guantes y los dejó sobre una mesa, revelando manos pálidas con uñas perfectamente recortadas. Luego llamó a alguien con un tono que resonó en la sala: Rosa. Ven ahora mismo. Una mujer mayor, con el cabello gris recogido en una trenza y un delantal manchado de harina, apareció en la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Luna, y un murmullo escapó de sus labios: ¿Qué es esto, señora? ¿Un perro callejero? Aquí, no es un perro callejero, replicó Clara, con una calma que no admitía discusión. Es una invitada. Tráeme mantas limpias y algo de comida. Algo suave, no queremos enfermarla. Rosa frunció el ceño, claramente desconcertada, pero no dijo nada más. Sus pasos resonaron al alejarse, y Luna captó el olor a nerviosismo que dejaba tras de sí. Clara se arrodilló junto a Luna, estudiándola con una intensidad que hizo que la perra sintiera un escalofrío. Había algo en esos ojos, algo que no era ni crueldad ni bondad, sino una especie de hambre. Como si Clara estuviera buscando algo en Luna, algo que ni la propia perra entendía. Estás exhausta, ¿verdad? Dijo Clara, y su mano se deslizó con cuidado sobre el flanco de Luna, deteniéndose en su vientre hinchado. Y no estás sola. Luna gruñó suavemente, un instinto protector que no podía reprimir. Clara retiró la mano, pero no parecía ofendida. En cambio, sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. No te preocupes, susurró. Nadie te hará daño. No mientras estés conmigo. El crepitar del fuego llenaba el silencio, pero Luna no podía relajarse. Sus sentidos estaban alerta, captando cada detalle: el tic-tac de un reloj en la pared, el olor a cera derretida, el leve temblor en las manos de Clara cuando se levantó para cerrar las cortinas. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de la mansión, el aire estaba cargado de una tensión diferente. Luna no sabía por qué, pero sentía que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Rosa regresó con una bandeja de comida, trozos de pollo cocido y un cuenco de agua. Luna olfateó con cautela antes de comer, su hambre venciendo su desconfianza. Clara la observaba en silencio, sentada en un sillón de terciopelo, con las manos cruzadas sobre el regazo. La luz del fuego iluminaba su rostro, y por un instante, Luna vio algo que no esperaba: una sombra de tristeza, un destello de algo roto en los ojos de la mujer. ¿Qué está haciendo, señora?, preguntó Rosa, incapaz de contenerse. Ese animal no pertenece aquí. El pueblo ya habla de usted, y ahora esto. Clara no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Luna, como si la perra fuera la única cosa en el mundo que importaba. Rosa, dijo al fin, sin apartar la mirada, hay cosas que no entenderías. Esta perra, ella es especial. Rosa abrió la boca para protestar, pero un relámpago iluminó la sala, Project Hawkins, cortando sus palabras. El destello de luz reveló algo en la pared, un cuadro antiguo, casi olvidado en un rincón. Mostraba a una mujer joven, de rostro pálido y cabello oscuro, sosteniendo un cachorro que era idéntico a Luna, con el mismo pelaje plateado y la misma marca en forma de luna en el pecho. Luna levantó la cabeza, sus ojos ámbar fijos en el cuadro, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Clara se puso de pie, acercándose a la perra con pasos lentos, y susurró algo que hizo que el aire se volviera más pesado: tú y yo tenemos un propósito juntas. La puerta de la mansión se cerró con un chasquido, y el eco de sus palabras quedó flotando en la sala, mientras la tormenta rugía afuera, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. El calor de la chimenea envolvía la sala de la mansión Montenegro, pero no lograba disipar el frío que Luna sentía en su interior. Acurrucada sobre la manta que Clara le había proporcionado, la perra mantenía sus ojos ámbar entrecerrados, vigilando cada movimiento en la habitación. El aroma a pollo cocido aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume dulzón de la lavanda que impregnaba todo lo que tocaba Clara. Luna lamía lentamente el agua del cuenco, su lengua áspera rozando la cerámica, mientras su mente divagaba entre el alivio de estar seca y la inquietud que le provocaba la mujer que la observaba desde el sillón. Había algo en Clara, en la forma en que sus dedos tamborileaban sobre el reposabrazos, en el leve temblor de su mandíbula, que hacía que Luna no pudiera relajarse. Sus cachorros se movían dentro de ella,
pequeños golpes que le recordaban que debía mantenerse alerta, que su supervivencia no era solo suya. Clara no había vuelto a hablar desde que Rosa se retiró, murmurando algo sobre la locura de traer un animal callejero a la mansión. Pero sus ojos no se apartaban de Luna. Había una intensidad en su mirada, como si estuviera buscando algo más allá del pelaje plateado de la perra, algo que Luna no podía comprender. La mansión estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el eco distante de la tormenta que aún azotaba Vallebruma. Luna olfateó el aire, captando el olor a cera quemada, a madera antigua y a algo más, algo que le erizaba el pelo, un rastro de miedo, no suyo, sino de Clara. La perra cerró los ojos por un momento, y su mente la llevó a otro lugar, a los callejones fríos del pueblo donde había pasado los últimos meses. Recordó el olor a basura podrida, el sabor metálico de la sangre cuando un zapato la golpeó en el hocico, el sonido de risas crueles que resonaban en la noche. Pero también había recuerdos cálidos, como la mano arrugada de un anciano que la había llamado «Pequeña Luna», mientras compartía un mendrugo de pan. Ese hombre, con su voz ronca y su olor a tabaco y tristeza, había sido el único que la miró sin desprecio. Una noche, él simplemente no regresó. Luna lo buscó durante días, olfateando los rincones donde solían descansar juntos, pero solo encontró el vacío. El recuerdo le apretó el pecho, y un leve gemido escapó de su garganta. «Estás soñando, ¿verdad?». La voz de Clara cortó el silencio, suave pero afilada, como un cuchillo envuelto en terciopelo. Luna abrió los ojos de golpe, sus orejas erguidas. Clara se había levantado del sillón y ahora estaba de pie junto a la chimenea, con una mano apoyada en la repisa. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en su rostro, haciendo que sus facciones parecieran más angulosas, casi irreales. «Sé lo que es soñar con cosas que no volverán», continuó, hablando más para sí misma que para Luna. «Pero tú eres diferente». «Lo siento». Luna no entendía las palabras, pero el tono de Clara, cargado de una melancolía que olía a polvo y recuerdos guardados, la hizo estremecerse. La perra se incorporó ligeramente, sus patas temblando bajo el peso de su vientre. Quería confiar en esta mujer, en el calor de su casa, en la comida que le había ofrecido, pero su instinto le gritaba que algo no estaba bien. El olor a ansiedad de Clara era más fuerte ahora, mezclado con un dejo metálico que Luna asociaba con el peligro. La puerta de la sala se abrió con un chirrido, y Rosa apareció, llevando una pila de mantas limpias. Su rostro estaba tenso, las arrugas alrededor de sus ojos más pronunciadas bajo la luz tenue. Depositó las mantas junto a Luna, pero sus manos se detuvieron en el aire, como si temiera tocar a la perra. «Señora, no entiendo por qué hace esto», dijo Rosa, su voz baja pero firme. «Ese animal no debería estar aquí. La gente del pueblo ya murmura sobre usted, hizo una pausa, buscando las palabras, sobre sus rarezas. Y ahora esto. Una perra callejera, preñada, en su sala. ¿Qué dirán?». Clara giró la cabeza lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y diversión. «Que murmuren», respondió, con una calma que helaba. «No me importa lo que diga un pueblo de ignorantes. Esta perra es más importante de lo que imaginas». Rosa apretó los labios, claramente luchando por no replicar. Luna captó el olor a frustración que emanaba de la cocinera, un aroma agrio que contrastaba con el dulzor de la harina que aún llevaba en las manos. La perra gruñó suavemente, no por amenaza, sino para recordarle a Rosa que seguía allí, que no era solo un objeto en la discusión de los humanos. «Prepárale un lugar más cómodo», ordenó Clara, señalando las mantas. «Y asegúrate de que tenga agua fresca». «No quiero que le falte nada», Rosa obedeció. Aunque sus movimientos eran rígidos, como si cada acción fuera un acto de resistencia. Extendió las mantas junto a la chimenea, creando un nido suave que olía a jabón y a algo vagamente floral. Luna se acercó con cautela, olfateando las telas antes de tumbarse. El calor de las mantas era un alivio, pero no podía ignorar la tensión en el aire, la sensación de que algo más grande estaba en marcha. Cuando Rosa se retiró, Clara se acercó a Luna y se arrodilló a su lado. Sus manos, ahora sin guantes, eran frías al tocar el pelaje de la perra, pero su roce era sorprendentemente gentil. Luna tensó los músculos, lista para reaccionar, pero Clara solo acarició su cabeza, deteniéndose en la marca en forma de luna que adornaba su pecho. «Eres un milagro», susurró Clara, y su voz tembló, como si estuviera al borde de las lágrimas.
Después de tanto tiempo, has vuelto a mí. Luna no entendía, pero el peso de esas palabras, el olor a sal que emanaba de los ojos de Clara, la hizo estremecerse. Había algo roto en esta mujer, algo que olía a pérdida y obsesión. La perra apartó la mirada, fijándola en las llamas de la chimenea, donde las sombras parecían formar figuras que danzaban al ritmo de un secreto que aún no podía descifrar. El silencio de la sala fue interrumpido por un golpe en la puerta principal, un sonido seco que resonó como un trueno dentro de la mansión. Clara se puso de pie de un salto, su rostro endureciéndose. Luna alzó las orejas, captando un nuevo olor que se filtraba desde el vestíbulo, cuero mojado, tabaco y algo más, algo que le recordaba a las noches en que había huido de hombres con palos y redes. Su instinto le gritó que se escondiera, pero su cuerpo, pesado y agotado, no respondió. Rosa. Llamó Clara, su voz ahora afilada como un cuchillo. Atiende la puerta. Y no dejes que nadie entre en esta sala. Rosa regresó al vestíbulo, y Luna escuchó el murmullo de una conversación tensa. Las palabras eran indistintas, pero el tono era claro: miedo, desconfianza, urgencia. Clara se paseaba por la sala, sus pasos rápidos y precisos, como los de un animal enjaulado. Luna olfateó el aire, intentando captar más del intruso, pero la puerta cerrada bloqueaba los detalles. Minutos después, Rosa regresó, su rostro pálido. Señora, es él, dijo, casi en un susurro. Dice que necesita hablar con usted. Ahora, Clara asintió, pero no miró a Rosa. Sus ojos estaban fijos en Luna, y por un instante, la perra sintió que la mujer no la veía como un animal, sino como algo más, algo imposible. Que espere en el estudio, respondió Clara, su voz fría como el hielo. Y tú, asegúrate de que ella esté cómoda. Rosa dudó, sus manos apretando el delantal. Luego, con un suspiro, se acercó a Luna y ajustó las mantas, aunque sus dedos temblaban. La perra la observó, captando el aroma a sudor y nerviosismo. Rosa se inclinó más cerca, y sus labios apenas se movieron cuando susurró: ten cuidado, pequeña. No confíes en ella. Luna gruñó, un sonido bajo que vibró en su pecho. No necesitaba entender las palabras para sentir la advertencia. Cuando Rosa se alejó, Clara ya había salido de la sala, dejando tras de sí un rastro de lavanda y ansiedad. Luna se quedó sola, pero el silencio no era tranquilo. El fuego crepitaba, las sombras danzaban, y el olor a peligro seguía en el aire. Más tarde, esa noche, cuando la mansión estaba sumida en un silencio inquietante, Luna escuchó pasos en el pasillo. Su cuerpo se tensó, sus orejas captando el roce de una puerta que se abría en algún lugar de la casa. Luego, un murmullo, apenas audible, llegó desde el estudio donde Clara había ido. Era la voz de la mujer, baja y urgente, hablando con alguien que no respondió. Luna aguzó el oído, y las palabras se deslizaron hasta ella como un veneno lento: el momento está cerca. Ella es la clave. Rosa, que había regresado para revisar el agua de Luna, se detuvo en seco al escuchar esas palabras. Sus ojos se encontraron con los de la perra, y por un instante, ambas compartieron el mismo temor. Luna gruñó, sus instintos en alerta, pero antes de que pudiera moverse, Rosa se acercó, su mano temblando mientras intentaba tocarla. La perra retrocedió, sus dientes brillando bajo la luz del fuego, como si protegiera un secreto que ni ella misma entendía. La mansión Montenegro parecía contener el aliento en la penumbra, como si las paredes mismas supieran que algo estaba a punto de romperse. Luna yacía sobre las mantas junto a la chimenea, su cuerpo pesado por el embarazo, pero sus sentidos agudos como cuchillas. El olor a lavanda de Clara seguía impregnado en el aire, mezclado ahora con el aroma a cuero mojado y tabaco que el hombre misterioso había traído consigo. Sus orejas se movían al menor crujido, captando el eco de pasos lejanos en el pasillo, el murmullo de voces apagadas que se filtraban desde el estudio donde Clara había desaparecido. La perra no entendía las palabras, pero el tono, afilado, cargado de urgencia, le erizaba el pelaje. Sus cachorros se agitaban en su vientre, pequeños recordatorios de que su fuerza no era solo para ella. Debía protegerlos, aunque el instinto le gritara que el peligro acechaba en cada sombra de esta casa extraña. El fuego en la chimenea crepitaba, lanzando chispas que danzaban como luciérnagas antes de desvanecerse. Luna olfateó el aire, buscando pistas. El olor a cera quemada era más fuerte ahora,
mezclado con un dejo metálico que le recordaba a las trampas oxidadas que había esquivado en los callejones de Vallebruma. Su mente vagó por un instante hacia aquellos días, cuando el hambre era su única certeza y el suelo frío su única cama. Recordó al anciano que la había llamado, pequeña luna, sus manos temblorosas ofreciéndole un trozo de pan duro. Tú eres más fuerte de lo que crees, le había dicho una noche, su voz rota por el frío. Luna no sabía entonces que esas palabras se grabarían en su alma, que la llevarían a través de noches interminables hasta este momento, en una mansión que olía a riqueza y secretos. Un golpe seco en el pasillo la sacó de sus recuerdos. Sus orejas se alzaron, y su cuerpo se tensó, listo para reaccionar. La puerta de la sala se abrió lentamente, y Rosa apareció, su rostro pálido y sus manos apretando el delantal. El olor a miedo que emanaba de la cocinera era tan fuerte que Luna gruñó suavemente, un sonido que vibró en su pecho. Rosa la miró, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y nerviosismo. No sé qué está pasando aquí, susurró Rosa, más para sí misma que para Luna. Pero esto no está bien. Nada de esto está bien. La perra no se movió, pero sus ojos ámbar seguían cada gesto de Rosa. La cocinera se acercó a la chimenea, fingiendo ajustar los leños, pero sus manos temblaban. Luna captó un nuevo olor en ella, sudor, harina y algo más, algo que olía a decisión. Rosa se inclinó hacia la perra, su voz apenas un murmullo. Escucha, pequeña, si puedes entenderme, ten cuidado. Ella no es lo que parece. Antes de que Luna pudiera reaccionar, un crujido resonó desde el estudio, seguido por el sonido de una puerta que se cerraba con fuerza. Rosa se enderezó de golpe, su rostro tenso. La perra sintió un escalofrío, el olor del hombre misterioso estaba más cerca ahora, mezclado con el de Clara, que regresaba a la sala con pasos rápidos. La mujer llevaba un vestido negro que parecía absorber la luz, y sus manos, normalmente tan controladas, temblaban ligeramente. Luna notó algo nuevo en su aroma, un toque de incienso, como si hubiera estado cerca de un ritual o una ceremonia. Rosa, déjanos solas, ordenó Clara, su voz cortante pero con un dejo de inseguridad que Luna captó al instante. Rosa dudó, sus ojos pasando de Clara a Luna. Finalmente, asintió y se retiró, aunque no sin lanzar una última mirada a la perra, una mirada que decía, sobrevive. Cuando la puerta se cerró, Clara se arrodilló junto a Luna, sus manos frías rozando el pelaje plateado de la perra. La luz del fuego iluminaba su rostro, revelando arrugas que no había notado antes, como si la máscara de perfección que siempre llevaba se estuviera resquebrajando. Tú no sabes cuánto te he esperado, dijo Clara, su voz baja, casi reverente. No eres solo una perra, ¿verdad? Eres algo más. Lo vi en tus ojos desde el primer momento. Luna no entendía, pero el peso de esas palabras, el olor a desesperación que emanaba de Clara, la hizo retroceder ligeramente. Sus cachorros se movieron en su vientre, y un instinto feroz la recorrió, protegerlos, a cualquier costo. Clara no pareció notar la tensión de la perra. En cambio, se levantó y caminó hacia un pequeño escritorio en un rincón de la sala. Abrió un cajón y sacó un cuaderno de cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió con cuidado, como si temiera que se deshiciera en sus manos, y comenzó a hablar, más para sí misma que para Luna. Cuando era niña, tenía una perra como tú, dijo, su voz temblando. La llamé Luna, porque su pelaje brillaba bajo la luz de la luna, igual que el tuyo. Mi padre la odiaba. Decía que los animales eran sucios, que no tenían alma. Pero ella era mi única amiga. Hasta que, hizo una pausa, sus dedos apretando el cuaderno. Hasta que la perdí. Luna alzó la cabeza, sus ojos fijos en Clara. Había algo en su tono, en el olor a sal que comenzaba a emanar de sus ojos, que resonaba con los propios recuerdos de pérdida de la perra. Pero no había tiempo para compasión. El instinto de Luna le gritaba que debía moverse, que debía encontrar una forma de escapar antes de que el peligro que olía en el aire se materializara. Clara siguió hablando, ajena a la atención de Luna. Mi padre me dijo que se había escapado, pero yo sabía la verdad. La vi en sus ojos, en la forma en que evadía mis preguntas. Él la mató. Y desde entonces, he estado buscando una señal, algo que me diga que no todo está perdido. La mujer se volvió hacia Luna, y la perra vio algo nuevo en su rostro, una mezcla de esperanza y obsesión que la hizo estremecerse. Clara se acercó, sosteniendo el cuaderno como si fuera un talismán.
tú eres esa señal, susurró. Lo sé. Lo siento. Antes de que Luna pudiera reaccionar, un golpe fuerte resonó en la puerta principal de la mansión. Clara se tensó, sus manos apretando el cuaderno hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El olor a cuero y tabaco regresó, más fuerte esta vez, acompañado por un nuevo aroma, metal, como el de una navaja recién afilada. Luna gruñó, sus dientes brillando bajo la luz del fuego. Clara. Gritó una voz masculina desde el vestíbulo, grave y autoritaria. Abre la puerta ahora mismo. No tenemos toda la noche. Clara se puso de pie, su rostro endureciéndose. Quédate aquí, le dijo a Luna, como si la perra pudiera entender la orden. Luego, con pasos rápidos, salió de la sala, cerrando la puerta tras de sí. Luna no se quedó quieta. Sus instintos la empujaron a levantarse, aunque su cuerpo protestaba por el esfuerzo. Olfateó el aire, buscando una salida. La sala era grande, con ventanas altas cubiertas por cortinas pesadas, pero el olor a lluvia y libertad se filtraba desde algún lugar. Se acercó a una de las ventanas, sus patas rozando la alfombra, y empujó las cortinas con el hocico. El cristal estaba frío, y el mundo exterior seguía envuelto en la tormenta, pero Luna sabía que quedarse no era una opción. El murmullo de voces desde el vestíbulo se volvió más intenso, y Luna captó fragmentos de la conversación. No podemos esperar más, el ritual, ella es perfecta. La voz de Clara era tensa, pero había algo en su tono, una mezcla de desafío y miedo, que hizo que Luna se detuviera. Luego, la voz del hombre resonó, más clara esta vez: si no lo haces, lo haremos nosotros. No hay vuelta atrás. Un crujido en la sala hizo que Luna girara la cabeza. Rosa había regresado, sigilosa como un gato, y ahora estaba junto a la puerta, con una linterna en la mano. Sus ojos se encontraron con los de Luna, y por un instante, la cocinera pareció dudar. Luego, se acercó rápidamente y se arrodilló junto a la perra. No sé qué están planeando, susurró Rosa, su voz temblando, pero no es bueno. Ese hombre, lo he visto antes. No es de aquí. Y lo que dijo Clara, hizo una pausa, mirando hacia la puerta cerrada. No puedo dejar que te hagan daño. Luna gruñó suavemente, no por amenaza, sino por confusión. El olor a decisión en Rosa era más fuerte ahora, mezclado con un toque de valentía. La cocinera se levantó y abrió la ventana, dejando que el aire frío y húmedo inundara la sala. Si quieres salir, ahora es el momento, dijo, señalando la oscuridad, pero antes de que Luna pudiera moverse, un nuevo sonido cortó el aire, el tintineo de algo metálico cayendo al suelo en el vestíbulo. La perra alzó las orejas, su olfato captando un objeto que rodó hasta detenerse cerca de la puerta de la sala. Era un collar, con un colgante en forma de luna que brillaba bajo la luz tenue. Luna lo olfateó, y una imagen fugaz cruzó su mente: un lugar oscuro, lleno de jaulas, donde el aire olía a miedo y metal. Su cuerpo se tensó, y un gruñido profundo escapó de su garganta, mientras el eco de las voces en el vestíbulo se volvía más urgente. La mansión Montenegro, con sus paredes de piedra y sus sombras inquietas, parecía contener un secreto que vibraba en el aire, como el zumbido de un enjambre invisible. Luna yacía en la manta junto a la chimenea, su cuerpo temblando no por el frío, sino por una fuerza más profunda, una que la atravesaba como un río desbocado. El dolor había comenzado al alba, un latido sordo en su vientre que se convirtió en oleadas de fuego. Sus cachorros estaban llegando, y cada contracción era un recordatorio de su instinto más primario: dar vida, protegerla, sobrevivir. El olor a lavanda de Clara seguía impregnado en la sala, pero ahora se mezclaba con el aroma acre del sudor de Luna, el calor húmedo de su respiración agitada y el leve rastro de sangre que marcaba el comienzo del parto. Clara estaba allí, arrodillada junto a la perra, sus manos pálidas moviéndose con una precisión que desmentía la tormenta que rugía en su interior. La mujer había cambiado su vestido negro por una blusa sencilla y un delantal, como si quisiera emular a una partera de pueblo. Pero sus ojos, brillantes y febriles, traicionaban algo más, una obsesión que Luna percibía en el aire, en el leve temblor de sus dedos, en el olor a incienso y ansiedad que emanaba de ella. La perra gruñó suavemente, no por amenaza, sino por el dolor que la partía en dos. Sus ojos ámbar, nublados por el esfuerzo, no se apartaban de Clara, buscando en ella una señal de peligro o de salvación. Tranquila, pequeña, murmuró Clara, su voz baja pero firme,
como si estuviera hablando con un niño. Lo estás haciendo bien. Solo respira. Luna no entendía las palabras, pero el tono la anclaba, le daba algo a lo que aferrarse mientras su cuerpo se desgarraba para traer vida al mundo. El fuego en la chimenea crepitaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, como si los espíritus de la mansión observaran en silencio. El olor a madera quemada se mezclaba con el aroma metálico de la sangre y el sudor, creando una atmósfera densa, casi sagrada. Luna jadeaba, sus patas temblando mientras empujaba, y el primer cachorro llegó al mundo, un bulto pequeño, húmedo, cubierto de un pelaje oscuro que relucía bajo la luz del fuego. Clara lo tomó con cuidado, cortando el cordón con una tijera que brillaba como un cuchillo ritual, y lo envolvió en una tela limpia antes de colocarlo junto a Luna. La perra olfateó a su cría, su lengua áspera lamiendo el pelaje húmedo, limpiándolo con un amor instintivo que no necesitaba palabras. El cachorro respondió con un gemido débil, un sonido que atravesó el corazón de Luna como un rayo de sol. Pero no había tiempo para descansar. Otra contracción la golpeó, y luego otra, hasta que 3 cachorros más llegaron, uno tras otro, cada uno más frágil y perfecto que el anterior. Luna los lamió a todos, su aliento cálido envolviéndolos, mientras sus cuerpos diminutos se acurrucaban contra ella, buscando calor y seguridad. El olor a leche y vida nueva llenó la sala, y por un momento, Luna sintió una paz que no había conocido en meses. Clara, sin embargo, no compartía esa paz. Sus ojos estaban fijos en el último cachorro, uno más pequeño que los demás, con una marca en forma de luna en el pecho, idéntica a la de Luna. La mujer extendió una mano hacia él, pero Luna gruñó, un sonido profundo que resonó en la sala. Clara retrocedió, pero no apartó la mirada. Había algo en su expresión, una mezcla de reverencia y codicia, que hizo que el pelaje de Luna se erizara. Es especial, susurró Clara, casi para sí misma. Lo sabía. Eres tú, eres ella. Antes de que Luna pudiera reaccionar, la puerta de la sala se abrió con un chirrido, y Rosa entró, sus pasos rápidos y su rostro pálido. El olor a harina y nerviosismo la seguía, pero ahora había algo más, indignación. La cocinera se detuvo en seco al ver a los cachorros, sus ojos abriéndose de par en par. ¿Qué está haciendo, señora?, preguntó, su voz temblando de incredulidad. Esto no está bien. Es una perra callejera. Porque la trata como si fuera, no es una perra callejera, interrumpió Clara, su tono cortante como un látigo. Y no te atrevas a cuestionarme, Rosa. Tráeme más mantas y agua caliente. Ahora, Rosa apretó los labios, pero no discutió. Sus ojos se encontraron con los de Luna, y por un instante, la perra sintió una conexión con la cocinera, como si ambas compartieran el mismo temor. Rosa salió de la sala, y Clara volvió su atención al cachorro con la marca de Luna. Sus manos, ahora sin el delantal, temblaban mientras lo levantaba con cuidado, ignorando el gruñido de Luna. No te preocupes, dijo Clara, aunque su voz tenía un filo que desmentía sus palabras. Solo quiero verlo más de cerca. Luna se incorporó, sus patas temblando por el esfuerzo del parto, pero su instinto protector era más fuerte que el dolor. Gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, mostrando los dientes. Clara la miró, sorprendida, pero no soltó al cachorro. En cambio, lo acunó contra su pecho, como si fuera un tesoro. El olor a incienso en ella era más fuerte ahora, mezclado con un dejo de locura que Luna no podía ignorar. La puerta se abrió de nuevo, y Rosa regresó con las mantas y un cuenco de agua. Pero no estaba sola. Un hombre joven, con el cabello desordenado y las manos manchadas de tierra, la seguía. Era Mateo, el jardinero de la mansión, cuya presencia Luna había notado antes por el olor a hierba y sudor que siempre lo acompañaba. Sus ojos se abrieron al ver a los cachorros, y un murmullo de asombro escapó de sus labios. Dios mío, dijo, su voz baja. Son hermosos. Clara lo fulminó con la mirada. No te pedí que entraras, Mateo, espetó. Vete, pero Mateo no se movió. Sus ojos pasaron de los cachorros a Clara, y luego a Luna, que seguía gruñendo. Señora, con todo respeto, esto no está bien, dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Esa perra acaba de dar a luz. No debería tocar a sus crías. Clara se puso de pie, aún sosteniendo al cachorro con la marca de Luna. No tienes idea de lo que está en juego aquí,
respondió, su voz baja pero cargada de una furia contenida. Este cachorro, él es diferente. Es el elegido. Rosa y Mateo intercambiaron una mirada, y Luna captó el olor a confusión y miedo que emanaba de ambos. La perra se levantó, ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo, y dio un paso hacia Clara. Su gruñido era ahora un rugido bajo, un sonido que vibraba en las paredes de la sala. Los otros cachorros gimieron, sintiendo la tensión de su madre, y Clara retrocedió, sorprendida por la ferocidad de Luna. «No me hagas esto más difícil», dijo Clara, su voz quebrándose. «Necesito a este cachorro». «Lo necesito». Rosa dio un paso adelante, sus manos apretando las mantas. «Señora, por favor», suplicó. «Déjelo con su madre». «No sé qué está planeando, pero esto no es humano». Clara no respondió. En cambio, giró sobre sus talones y salió de la sala, llevando al cachorro con la marca de Luna consigo. Luna intentó seguirla, pero sus patas cedieron, y cayó sobre las mantas, jadeando. El dolor del parto, la pérdida de su cría, la traición de Clara, todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con consumirla. Sus otros cachorros se acurrucaron contra ella, sus pequeños cuerpos temblando, y Luna los lamió, intentando calmarlos, aunque su propio corazón latía con furia. Rosa y Mateo se quedaron en la sala, sus rostros pálidos. «Esto no está bien», murmuró Rosa, mirando hacia la puerta por donde Clara había desaparecido. Nunca la había visto así. Es como si estuviera poseída. Mateo se arrodilló junto a Luna, sus manos vacilando antes de tocarla. «Tranquila, pequeña», dijo, su voz suave. «No dejaré que le hagan daño a tus bebés». Luna lo miró, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de gratitud y desesperación. El olor a tierra y bondad en Mateo era un alivio, pero no podía ignorar el vacío que sentía por la ausencia de su cachorro. Desde el pasillo, un grito humano resonó, agudo y lleno de pánico. Luna alzó la cabeza, sus orejas erguidas, y el olor a incienso y miedo se intensificó. Rosa y Mateo se miraron, y sin decir una palabra, corrieron hacia la puerta. Luna, con un esfuerzo que desafiaba su agotamiento, se levantó y lo siguió, sus patas tambaleándose pero su corazón firme. El grito había venido de la dirección donde Clara había llevado a su cachorro, y cada fibra de su ser le gritaba que debía encontrarlo, que debía salvarlo, sin importar el costo. El grito que resonó en la mansión Montenegro atravesó el aire como un cuchillo, cortando el silencio opresivo que había envuelto la sala tras la partida de Clara con el cachorro. Luna, aún temblorosa por el esfuerzo del parto, se levantó con un gruñido que vibraba desde lo más profundo de su pecho. Sus patas, débiles y tambaleantes, apenas podían sostenerla, pero el instinto de proteger a su cría robada era más fuerte que el dolor. El olor a incienso y miedo seguía flotando en el aire, mezclado con el rastro de Clara y el cachorro con la marca de Luna, que se alejaba por el pasillo. Rosa y Mateo, con rostros pálidos, corrieron hacia la puerta, y Luna los siguió, sus uñas rasgando la alfombra mientras arrastraba su cuerpo agotado. Los otros 3 cachorros, acurrucados en las mantas, gimieron débilmente, pero Luna no podía detenerse. Su corazón latía con un solo propósito, recuperar a su pequeño. El pasillo de la mansión era un laberinto de sombras, iluminado solo por lámparas de cristal que parpadeaban como si supieran que algo terrible estaba ocurriendo. El olor a cera quemada y lavanda se intensificaba a medida que Luna avanzaba, guiada por el rastro de su cachorro. Sus sentidos, agudizados por la maternidad, captaban cada detalle, el crujir de la madera bajo los pasos apresurados de Rosa y Mateo, el eco de un segundo grito que se desvanecía en algún lugar profundo de la casa, el leve aroma a metal que le recordaba al collar con el colgante en forma de luna. La perra no entendía el significado de esos olores, pero su instinto le gritaba que el tiempo se agotaba. Rosa y Mateo se detuvieron frente a una puerta cerrada al final del pasillo, una puerta de madera tallada con motivos de enredaderas y lunas crecientes. El olor a incienso era abrumador aquí, mezclado con algo más oscuro, algo que olía a polvo y secretos guardados durante generaciones. Rosa intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeó con fuerza, su voz temblando de furia y miedo. «Señora Clara, abra la puerta». «¿Qué está haciendo con ese cachorro?». No hubo respuesta, solo un silencio pesado que parecía presionar contra las paredes. Luna gruñó, sus dientes brillando bajo la luz tenue, y arañó la puerta con sus patas, dejando marcas en la madera.
El olor de su cachorro estaba allí, justo al otro lado, mezclado con el de Clara y algo más, algo que le erizaba el pelaje, un aroma a cera derretida, a hierbas quemadas, a algo que no pertenecía a este mundo. Mateo, con el rostro tenso, se arrodilló junto a Luna y apoyó una mano en su lomo. Tranquila, pequeña, susurró, aunque su voz temblaba. La encontraremos. Rosa, con lágrimas en los ojos, golpeó la puerta de nuevo. Clara, por favor. Esto no está bien. Ese cachorro necesita a su madre. Un crujido resonó desde el interior, seguido por un murmullo bajo, como si alguien estuviera recitando palabras en un idioma que ninguno de ellos reconoció. Luna alzó las orejas, su cuerpo temblando de furia y desesperación. El olor a su cachorro era más débil ahora, como si se estuviera desvaneciendo, y eso la llenó de un terror que no había sentido ni siquiera en las peores noches en las calles de Vallebruma. Mateo se levantó y empujó la puerta con el hombro, pero no cedió. Necesitamos algo para abrirla, dijo, mirando a Rosa. Hay herramientas en el cobertizo. Corre. Rosa asintió y salió corriendo, sus pasos resonando en el pasillo. Luna no esperó. Sus uñas arañaron la madera con más fuerza, y un pequeño fragmento se desprendió, revelando una rendija. La perra olfateó el aire que se filtraba desde el interior, incienso, sangre, y el débil gimoteo de su cachorro. Con un rugido que parecía surgir de lo más profundo de su alma, Luna embistió la puerta, ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo. La madera crujió, y un pequeño hueco se abrió, lo suficientemente grande como para que Luna deslizara su hocico. Lo que vio al otro lado la paralizó. La habitación estaba iluminada por velas dispuestas en un círculo perfecto, su luz titilante proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. En el centro, sobre una mesa cubierta de tela blanca, estaba el cachorro con la marca de Luna, envuelto en una manta como si fuera una ofrenda. Clara estaba de pie frente a un altar improvisado, lleno de fotos antiguas, velas derretidas y un cuaderno de cuero que Luna reconoció del día anterior. La mujer murmuraba palabras que sonaban como un cántico, sus manos temblando mientras sostenía un cuchillo ceremonial, su hoja brillando bajo la luz de las velas. Luna gruñó, un sonido que resonó como un trueno en la habitación. Clara giró la cabeza, sus ojos abiertos de par en par, pero no había sorpresa en ellos, solo una determinación febril. No lo entiendes, dijo, su voz quebrándose. Esto es más grande que tú, que yo. Es el destino. Antes de que Luna pudiera reaccionar, Rosa regresó con un hacha pequeña, que Mateo tomó sin dudar. Con un solo golpe, la puerta cedió, astillándose en pedazos. Luna se lanzó hacia adelante, ignorando el dolor de sus patas, y se colocó entre Clara y el cachorro. Su gruñido era ahora un rugido, sus dientes brillando como dagas. Clara retrocedió, el cuchillo cayendo de sus manos con un tintineo metálico. No lo hagas, gritó Rosa, corriendo hacia el altar. Esto es una locura, Clara. ¿Qué estás haciendo? Clara se tambaleó, su rostro pálido como la cera de las velas. No lo entienden, susurró, sus ojos fijos en Luna. Ella no es solo una perra. Es ella. Es mi Luna, la que perdí. Y este cachorro, él es la clave para deshacerlo todo. Mateo se acercó al altar, levantando al cachorro con cuidado y entregándoselo a Luna. La perra lo olfateó, lamiéndolo con urgencia, asegurándose de que estuviera ileso. El pequeño gimió, acurrucándose contra ella, y Luna sintió un alivio tan profundo que casi la hizo colapsar. Pero el peligro no había pasado. El olor a incienso y miedo seguía en el aire, y Clara, aunque desarmada, no parecía dispuesta a rendirse. Rosa se acercó a Clara, sus manos temblando de furia. ¿Qué estás diciendo?, exigió. ¿Qué es esto? ¿Un ritual? ¿Una maldición? Habla, Clara. Clara se dejó caer de rodillas, sus manos cubriendo su rostro. Mi familia, comenzó, su voz rota. Siempre hemos creído en la profecía. El guardián lunar, un animal marcado por la luna, que deshace la maldición que pesa sobre nosotros. Mi padre la destruyó, a mi Luna, y desde entonces he vivido con esa culpa. Pero ahora, ella ha vuelto. Y su cachorro, él es el elegido. Luna gruñó, su cuerpo protegiendo al cachorro mientras sus ojos no se apartaban de Clara. La perra no entendía las palabras, pero el olor a locura en la mujer era inconfundible.
Rosa y Mateo intercambiaron una mirada, y el joven jardinero dio un paso adelante, su voz firme. «Esto tiene que parar, señora», dijo. «No sé qué profecía es esa, pero no puede justificar esto. Ese cachorro pertenece a su madre, no a usted». Clara levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «No lo entienden», repitió. «Si no lo hago, todo seguirá igual. La maldición, la pérdida». Antes de que pudiera terminar, un temblor sacudió la mansión, un rugido profundo que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Las velas se apagaron, sumiendo la habitación en una oscuridad rota solo por la luz de la luna que se filtraba por una ventana alta. El altar se derrumbó, las fotos y los objetos cayendo al suelo con un estrépito. Luna retrocedió, protegiendo a su cachorro, mientras Rosa y Mateo se tambaleaban, buscando equilibrio. Cuando el polvo se asentó, una grieta se reveló en la pared detrás del altar, un pasadizo oscuro que olía a humedad y tiempo olvidado. Luna olfateó el aire, captando un rastro de algo antiguo, algo que no pertenecía a esta casa ni a este momento. Clara se puso de pie, sus ojos fijos en la grieta, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Es el camino», susurró, su voz temblando de emoción. «El guardián lunar nos está mostrando el camino». Rosa agarró a Mateo por el brazo, su rostro pálido. «No sé qué es esto, pero no podemos quedarnos aquí», dijo. «Tenemos que sacar a Luna y sus cachorros antes de que sea demasiado tarde». Luna gruñó, su cuerpo tenso, lista para proteger a su cría a cualquier costo. Pero el olor del pasadizo la llamó, un eco de algo que no podía ignorar. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y por un instante, la perra sintió que la mujer no era su enemiga, sino una criatura atrapada en su propia tormenta. Pero ese pensamiento se desvaneció cuando el olor a cuero y tabaco regresó, más fuerte que nunca, desde algún lugar en la mansión. El hombre misterioso estaba cerca, y con él, el peligro que Luna había sentido desde el principio. La oscuridad del pasadizo bajo la mansión Montenegro era densa, como si la propia tierra hubiera decidido tragarse la luz. Luna avanzaba con pasos cuidadosos, sus uñas rozando la piedra húmeda mientras el olor a moho y tiempo olvidado llenaba sus fosas nasales. El cachorro con la marca de Luna estaba acurrucado contra su pecho, sostenido con cuidado por sus mandíbulas, mientras sus otros 3 cachorros descansaban en una manta que Rosa llevaba en los brazos. Mateo iba detrás, su linterna proyectando un haz tembloroso que apenas alcanzaba a iluminar las paredes cubiertas de grabados antiguos, lunas crecientes, figuras de perros con ojos brillantes, símbolos que parecían susurrar secretos que ni Luna ni los humanos podían descifrar. El aire era frío, cargado de un olor metálico que le recordaba a la perra las jaulas oxidadas de su vida en las calles, pero también había algo más, algo que olía a promesas rotas y a una esperanza que no podía nombrar. El temblor que había abierto el pasadizo aún resonaba en los huesos de Luna, un eco que parecía vibrar en su propio corazón. Cada paso era un esfuerzo, su cuerpo aún debilitado por el parto, pero el instinto de proteger a sus crías la empujaba hacia adelante. Rosa, con el rostro pálido y los ojos llenos de temor, lideraba el camino, siguiendo el rastro de los grabados como si fueran un mapa. Mateo, a su lado, murmuraba palabras de aliento, aunque su voz temblaba con cada sombra que danzaba en las paredes. «No sé a dónde lleva esto», dijo Rosa, su voz baja para no despertar lo que fuera que acechaba en la oscuridad. «Pero no podemos volver. No después de lo que vimos». Luna gruñó suavemente, no por amenaza, sino para recordarle a Rosa que ella también estaba allí, que sus sentidos eran su guía en este lugar donde los humanos parecían perdidos. El olor de Clara aún flotaba en el aire, mezclado con el incienso y la locura que había impregnado la habitación del altar. La perra no entendía las palabras de la mujer sobre profecías y maldiciones, pero había sentido la verdad en su desesperación, en la forma en que sus manos temblaban al sostener al cachorro. Clara no era solo una amenaza, era una criatura atrapada en su propia tormenta, y Luna, a pesar de todo, sentía un eco de compasión por ella. El pasadizo se estrechaba, obligándolos a avanzar en fila. Los grabados en las paredes se volvían más intrincados, mostrando escenas de un perro plateado enfrentándose a sombras con forma humana, de lunas que sangraban luz sobre un pueblo que parecía Vallebruma. Luna olfateó el aire, captando un nuevo rastro, el olor a cuero y tabaco del hombre misterioso, mezclado con algo más, algo que olía a peligro inminente. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo vibró en su garganta. «¿Qué fue eso?», susurró Mateo, deteniéndose.
su linterna iluminó un grabado que mostraba un círculo de figuras encapuchadas alrededor de un perro con una marca de luna. La imagen era tan vívida que parecía moverse bajo la luz, como si el pasado estuviera respirando a su alrededor. Rosa se acercó al grabado, sus dedos rozando la piedra fría. Esto no es solo una historia, dijo, su voz temblando. Es como si alguien hubiera sabido que esto pasaría. Que tú llegarías, Luna. La perra no entendió las palabras, pero el tono de Rosa, cargado de asombro y miedo, la hizo tensarse. El cachorro en su boca gimió, y Luna lo lamió suavemente, asegurándose de que estuviera a salvo. Pero la paz duró poco. Un eco de pasos resonó desde el fondo del pasadizo, rápidos y decididos. El olor a cuero y tabaco se intensificó, y Luna gruñó, sus dientes brillando en la penumbra. «Vienen», gritó Mateo, girando la linterna hacia el sonido. La luz reveló una figura al final del pasadizo, clara, con el rostro pálido y los ojos encendidos por una mezcla de determinación y arrepentimiento. Llevaba una linterna en una mano y el cuaderno de cuero en la otra, sus páginas abiertas como si fueran un mapa. «No pueden detenerlo», dijo Clara, su voz resonando en las paredes. «El ritual debe completarse. Es la única forma de romper la maldición». Rosa dio un paso adelante, sosteniendo la manta con los cachorros como un escudo. «Basta, Clara», gritó. «Esto no es una profecía, es una locura. Estás poniendo en peligro a esta perra y a sus crías por una fantasía». Clara negó con la cabeza, sus manos temblando. «No es una fantasía», respondió, su voz quebrándose. «Mi familia ha vivido bajo esta sombra durante generaciones. El guardián lunar, él es la clave. Y ese cachorro». Sus ojos se posaron en el pequeño que Luna llevaba en la boca, y un destello de obsesión cruzó su rostro. «Él es el elegido», Luna gruñó, retrocediendo para proteger a su cría. El olor a peligro era abrumador ahora, mezclado con el de Clara y el del hombre misterioso, que aún no aparecía pero cuya presencia se sentía como una nube oscura. Mateo levantó el hacha que había usado para abrir la puerta, su rostro endurecido. «No dejaré que les hagas daño», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Retrocede, Clara. Déjalos ir». Clara dudó, sus ojos pasando de Mateo a Luna. Por un instante, pareció que iba a ceder, que la humanidad que aún vivía en ella ganaría. Pero entonces, un nuevo sonido resonó en el pasadizo, pasos pesados, voces bajas, el roce de capas contra la piedra. El olor a cuero y tabaco se volvió insoportable, y Luna sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. «Los encapuchados estaban aquí, Clara», gritó una voz grave desde la oscuridad. «El tiempo se acaba. Entrégalos ahora». Luna retrocedió, sus cachorros gimoteando en la manta que Rosa sostenía. La perra olfateó el aire, buscando una salida, pero el pasadizo era un túnel sin fin, y el olor a peligro venía de todas direcciones. Clara se giró hacia la voz, su rostro pálido pero decidido. «No los tocarán», dijo, su voz temblando pero firme. «Son míos. El ritual es mío». Rosa y Mateo intercambiaron una mirada, y Luna sintió el peso de su miedo. La cocinera se acercó a la perra, sus manos temblando mientras ajustaba la manta para proteger a los cachorros. «Tenemos que salir de aquí», susurró. «No sé cómo, pero no podemos quedarnos». Antes de que pudieran moverse, las figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad, sus rostros ocultos bajo capuchas negras. El hombre misterioso lideraba el grupo, su rostro parcialmente visible bajo la luz de la linterna, ojos oscuros, una cicatriz que cruzaba su mejilla, un olor a tabaco y crueldad que hizo que Luna gruñera con furia. Llevaba una cuerda en la mano, y su mirada se clavó en el cachorro con la marca de Luna. «El ritual debe completarse esta noche», dijo el hombre, su voz fría como el hielo. «Con o sin tu consentimiento, Clara». Clara dio un paso adelante, bloqueando el camino hacia Luna. «No los tocarás», repitió, pero su voz era más débil ahora, como si estuviera luchando contra sí misma. Luna no esperó. Con un rugido, se lanzó hacia adelante, protegiendo a su cachorro con su cuerpo. Los encapuchados retrocedieron, sorprendidos por la ferocidad de la perra, pero el hombre misterioso no se inmutó. Levantó una mano, y los demás avanzaron, rodeando a Luna, Rosa y Mateo. «Corran», gritó Mateo, blandiendo el hacha. Pero antes de que pudiera golpear, uno de los encapuchados lo empujó contra la pared,
haciendo que la linterna cayera y se apagara. La oscuridad los envolvió, rota solo por el brillo de las velas que Clara aún sostenía. Luna actuó por instinto. Agarró la manta con los cachorros y corrió hacia el pasadizo, siguiendo el rastro de aire fresco que apenas se filtraba desde algún lugar más adelante. Rosa la siguió, jadeando, mientras Mateo luchaba contra los encapuchados en la penumbra. Clara, atrapada entre su obsesión y su humanidad, gritó algo que Luna no entendió, pero el olor a arrepentimiento en ella era inconfundible. El pasadizo se abrió a una cámara más amplia, donde el aire era más frío y el olor a tierra húmeda reemplazaba al del incienso. Luna se detuvo, olfateando el suelo, buscando una salida. Pero antes de que pudiera encontrarla, un nuevo problema surgió. Los cachorros en la manta comenzaron a toser, sus pequeños cuerpos temblando. El frío del pasadizo, la tensión, el miedo, todo estaba cobrándoles un precio. Luna lamió a sus crías, intentando calentarlas, pero el pánico crecía en su pecho. Necesitaba ayuda, y la única persona en quien podía confiar estaba atrapada en una lucha que no entendía. Rosa se arrodilló junto a ella, sus manos temblando mientras revisaba a los cachorros. «Están enfermos», susurró, su voz rota. «Necesitamos llevarlos a un lugar cálido, ahora», pero antes de que pudieran moverse, el eco de pasos resonó de nuevo. Los encapuchados estaban cerca, y con ellos, el hombre misterioso, cuya voz cortó la oscuridad como una cuchilla. «No hay escapatoria. El guardián lunar nos pertenece», Luna gruñó, sus dientes brillando en la penumbra, lista para luchar hasta el último aliento. Pero entonces, un nuevo sonido resonó en la cámara, un crujido, como si la tierra misma estuviera abriéndose bajo sus pies. La cámara subterránea vibraba con un eco que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra, un crujido que resonaba en los huesos de Luna y hacía temblar el aire frío. La perra, con el cachorro marcado por la luna aún en sus mandíbulas y los otros tres envueltos en la manta que Rosa sostenía, gruñó con una ferocidad que desafiaba su agotamiento. El olor a cuero, tabaco y crueldad de los encapuchados llenaba el espacio, mezclado con el aroma a tierra húmeda y el leve rastro de incienso que aún seguía a Clara. La linterna de Mateo, caída en la lucha, parpadeaba débilmente en el suelo, proyectando sombras que danzaban como fantasmas en las paredes grabadas con símbolos antiguos. Luna sentía el peso de sus cachorros, el latido de sus corazones diminutos contra el suyo, y eso la anclaba, dándole la fuerza para no rendirse. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblando mientras protegía a los cachorros, miró a Luna con una mezcla de desesperación y determinación. «No dejaré que te los quiten», susurró, su voz quebrándose. «Pero no sé cómo salir de aquí». Mateo, aún luchando contra los encapuchados en la penumbra, gritó algo que se perdió en el caos. Su hacha golpeó la piedra, enviando ecos que se mezclaban con los gruñidos de Luna y los pasos rápidos de los perseguidores. Clara, atrapada entre su obsesión y un destello de humanidad, permanecía inmóvil en el umbral del pasadizo, su linterna iluminando su rostro pálido. Sus ojos, febriles y llenos de conflicto, se posaron en Luna, y por un instante, la perra sintió que la mujer quería hablar, confesar algo que pesaba en su alma. Pero no había tiempo para palabras. Los encapuchados avanzaron, sus capas negras ondeando como alas de cuervos, y el hombre misterioso, con su cicatriz brillando bajo la luz tenue, levantó una mano para detener a sus seguidores. «No hay necesidad de violencia», dijo, su voz fría y calculada. «Entréganos al cachorro, Clara. Sabes lo que está en juego». Clara dio un paso adelante, su cuerpo temblando. «No lo entiendes, Esteban», respondió, su voz cargada de una furia contenida. «Este ritual es mío. Mi familia lo ha esperado durante generaciones. No dejaré que lo tomes». Luna gruñó, retrocediendo para proteger a sus crías. El cachorro en su boca gimió, y la perra lo lamió suavemente, asegurándose de que estuviera a salvo. Pero los otros cachorros, envueltos en la manta, comenzaron a toser de nuevo, sus pequeños cuerpos temblando en el aire frío del pasadizo. El olor a enfermedad era débil pero inconfundible, y Luna sintió un nudo de pánico en su pecho. Necesitaban calor, comida, seguridad, y este lugar oscuro, con sus grabados y sus secretos, no ofrecía nada de eso. Rosa se arrodilló junto a Luna, sus manos ajustando la manta para proteger a los cachorros. «Tenemos que movernos», susurró, mirando a Mateo, que luchaba por mantener a los encapuchados a raya. «No podemos quedarnos aquí», pero antes de que pudieran planear una huida,
Clara dio un paso hacia los encapuchados, su linterna alzada como un arma. Si quieren al cachorro, tendrán que pasar por mí, dijo, su voz temblando pero firme. No dejaré que destruyan lo que mi familia ha protegido durante siglos. El hombre misterioso, Esteban, soltó una risa seca que resonó en la cámara. Tu familia, Clara, nunca entendió el verdadero poder del guardián lunar, dijo, dando un paso hacia ella. No es tuyo para controlarlo. Entrégalo, o lo tomaremos por la fuerza. Luna no esperó a que las palabras humanas decidieran su destino. Con un rugido que parecía surgir de las profundidades de su alma, dejó al cachorro marcado en la manta junto a sus hermanos y se lanzó hacia Esteban, sus dientes brillando en la penumbra. El hombre retrocedió, sorprendido por la ferocidad de la perra, pero uno de los encapuchados fue más rápido. Una cuerda se enredó alrededor del cuello de Luna, apretando con fuerza, y la perra luchó, arañando la piedra con sus uñas mientras el aire se le escapaba. «No», gritó Rosa, corriendo hacia Luna, pero otro encapuchado la empujó, haciendo que la manta con los cachorros cayera al suelo. Los pequeños gimieron, y Luna, atrapada por la cuerda, sintió un dolor que no era físico, sino algo más profundo, un terror que amenazaba con romperla. Clara, con un grito de furia, arrojó su linterna contra el encapuchado que sostenía la cuerda. El artefacto se estrelló contra la pared, apagándose, y la cámara quedó sumida en una oscuridad rota solo por el brillo de la luna que se filtraba desde una grieta en el techo. En el caos, Mateo aprovechó para golpear a uno de los encapuchados con el mango del hacha, liberando a Luna. La perra jadeó, su garganta ardiendo, pero no se detuvo. Corrió hacia la manta, olfateando a sus cachorros, asegurándose de que estuvieran todos allí, pero no lo estaban. El cachorro con la marca de Luna había desaparecido, un gemido escapó de Luna, un sonido de angustia que resonó en la cámara como un lamento. Rosa, aún en el suelo, buscó frenéticamente en la manta, sus manos temblando. «No está aquí», gritó, su voz quebrándose. El cachorro, se lo llevaron. Mateo giró hacia Clara, su rostro lleno de furia. «¿Qué hiciste?», exigió. «Dijiste que los protegerías». Clara, con los ojos llenos de lágrimas, negó con la cabeza. «No fui yo», susurró. «Yo quería salvarlos». Pero ellos, su mirada se perdió en la oscuridad, donde los encapuchados se habían desvanecido, llevándose al cachorro. Luna no esperó explicaciones. El olor de su cría robada aún flotaba en el aire, un rastro débil pero claro que se alejaba hacia el fondo del pasadizo. Con un gruñido, recogió la manta con los 3 cachorros restantes y comenzó a correr, sus patas tambaleándose pero su corazón firme. Rosa y Mateo la siguieron, sus pasos resonando en la piedra, mientras Clara, atrapada en su propia confusión, se quedó atrás, murmurando palabras sobre maldiciones y redención. El pasadizo se abrió a una caverna más amplia, donde el aire era más fresco y el olor a tierra húmeda reemplazaba al del incienso. Luna olfateó el suelo, siguiendo el rastro de su cachorro, pero el olor a cuero y tabaco estaba por todas partes, confundiéndola. Los grabados en las paredes eran más vívidos aquí, mostrando al guardián lunar enfrentándose a figuras encapuchadas, como si la historia que Clara había mencionado estuviera escrita en la piedra misma. Rosa, jadeando, se detuvo junto a Luna, sus manos temblando mientras revisaba a los cachorros. «Están muy débiles», dijo, su voz llena de pánico. «Necesitamos llevarlos a un lugar cálido, Luna». «No pueden seguir así». Mateo, con el hacha aún en la mano, miró hacia la oscuridad. «No podemos ir tras ellos ahora», dijo, aunque su tono estaba lleno de frustración. «Los encapuchados saben a dónde van». «Nosotros no». Luna gruñó, sus dientes brillando. No le importaban los humanos ni sus palabras. Su cachorro estaba allí afuera, y cada segundo que pasaba lo alejaba más de ella. Pero los gemidos de sus otros cachorros, cada vez más débiles, la detuvieron. Olfateó la manta, lamiendo a sus crías, intentando calentarlas con su aliento. El olor a enfermedad era más fuerte ahora, y Luna sintió un nudo en el pecho. Debía elegir, perseguir al cachorro perdido o salvar a los que aún tenía. Rosa, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló junto a Luna. «Lo encontraremos», prometió, aunque su voz temblaba. «Pero primero tenemos que salvar a estos pequeños. Por favor, Luna, confía en mí». La perra la miró, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de dolor y determinación.
El olor a bondad en Rosa era inconfundible, pero también lo era el peligro que acechaba en la oscuridad. Antes de que pudiera decidir, un nuevo sonido resonó en la caverna, el eco de pasos rápidos, el roce de capas contra la piedra. Los encapuchados estaban de vuelta, y con ellos, el hombre misterioso, cuya voz cortó el aire como una cuchilla. No hay escapatoria, dijo, su figura emergiendo de las sombras. El ritual se completará esta noche, con o sin ustedes, Luna gruñó, colocándose frente a la manta con sus cachorros. Rosa y Mateo se pusieron a su lado, listos para luchar, pero la cámara era un lugar sin salida, y el olor a cuero y tabaco los envolvía como una red. Clara, que había seguido a los encapuchados en silencio, apareció detrás de ellos, su rostro pálido y sus manos temblando. Esto no tenía que ser así, susurró, pero nadie la escuchó. Los encapuchados avanzaron, y Luna, con un rugido que desafiaba su agotamiento, se preparó para la pelea de su vida. La caverna bajo la mansión Montenegro era un mundo de sombras y ecos, donde el aire frío olía a tierra húmeda y miedo. Luna, con sus 3 cachorros restantes acurrucados en la manta que Rosa sostenía, corría con un instinto que desafiaba el agotamiento que le pesaba en los huesos. El olor de su cachorro robado, el pequeño con la marca de Luna, aún flotaba en su memoria, un rastro débil que se desvanecía con cada paso que daba hacia las montañas. El rugido de los encapuchados y la voz fría del hombre misterioso, Esteban, resonaban en su mente, pero la perra no miraba atrás. Sus patas, arañadas y temblorosas, golpeaban la piedra mientras seguía a Rosa y Mateo, que luchaban por mantener el ritmo en la oscuridad del pasadizo que los había llevado fuera de la mansión. El aire se volvía más fresco a medida que avanzaban, y el olor a pino y lluvia reemplazaba lentamente el hedor a incienso y tabaco. La linterna de Mateo, recuperada en el caos, proyectaba un haz débil que iluminaba fragmentos de las paredes, donde los grabados del guardián lunar parecían observarlos con ojos tallados en la piedra. Luna olfateó el suelo, buscando cualquier señal de su cachorro perdido, pero el rastro era demasiado débil, ahogado por el olor a tierra y el eco de la persecución que lo seguía. Los cachorros en la manta tosían débilmente, sus pequeños cuerpos temblando en el frío, y Luna sintió un nudo en el pecho. Cada gemido de sus crías era un recordatorio de que no podía detenerse, pero también de que no podía salvarlos a todos sola. Rosa, jadeando, se detuvo un momento para ajustar la manta. Sus manos temblaban, y el olor a sudor y miedo que emanaba de ella era tan fuerte que Luna gruñó suavemente, no por amenaza, sino para recordarle que seguía allí. «Lo encontraremos, Luna», susurró Rosa, sus ojos llenos de lágrimas. «Te juro que lo encontraremos. Pero primero tenemos que salir de aquí». Mateo, con el hacha aún en la mano, miró hacia atrás, hacia el pasadizo que habían dejado atrás. «Están cerca», dijo, su voz tensa. «Puedo oírlos. No nos dejarán ir tan fácilmente». Luna alzó las orejas, captando el eco de pasos rápidos y el roce de capas contra la piedra. El olor a cuero y tabaco estaba de vuelta, mezclado con un nuevo rastro, el de Clara, que lo seguía en silencio, como un espectro atrapado entre la culpa y la obsesión. La perra no entendía las palabras humanas, pero el aroma a arrepentimiento en Clara era inconfundible, un olor que olía a lágrimas y a promesas rotas. Luna no confiaba en ella, pero algo en su instinto le decía que Clara no era el verdadero peligro ahora. El pasadizo terminó abruptamente en una abertura que daba a las montañas, donde la tormenta había dado paso a una niebla espesa que envolvía los pinos como un velo. El aire frío cortaba como un cuchillo, pero para Luna era un alivio, un recordatorio de las noches en las calles de Vallebruma, cuando la libertad era su única posesión. Depositó la manta con los cachorros en el suelo y los lamió, intentando calentarlos con su aliento. Sus pequeños cuerpos temblaban, y el olor a enfermedad era más fuerte ahora, un aroma que le apretaba el corazón. «Tenemos que encontrar refugio», dijo Rosa, su voz quebrándose mientras miraba a los cachorros. «No resistirán mucho en este frío», Mateo asintió, escudriñando la niebla. «Conozco un lugar», dijo. «Una cabaña abandonada, no muy lejos. Mi abuelo solía cazar por aquí. Podemos descansar allí, pero tenemos que movernos rápido». Luna gruñó, sus ojos ámbar fijos en la oscuridad del pasadizo. El olor de los encapuchados estaba más cerca, y con él, el eco de sus pasos. No había tiempo para dudar. La perra tomó la manta con los cachorros en sus mandíbulas, con cuidado de no lastimarlos, y siguió a Mateo, que lideraba el camino a través de la niebla. Rosa corría a su lado,
sus manos temblando mientras sostenía la linterna, cuyo haz apenas perforaba la bruma. El camino hacia las montañas era traicionero, con rocas resbaladizas y raíces que parecían querer atrapar sus patas. Luna recordaba noches como esta, cuando huía de los hombres con palos y redes en los callejones de Vallebruma. Había aprendido a moverse en silencio, a usar las sombras como aliadas, a confiar en su olfato para encontrar el camino. Ahora, ese mismo instinto la guiaba, aunque el peso de sus cachorros y la pérdida de uno de ellos le desgarraban el alma. Cada paso era un acto de resistencia, un desafío a la tormenta que aún rugía en su interior. La cabaña apareció entre la niebla como un espejismo, una estructura de madera cubierta de musgo y ramas rotas. El olor a madera podrida y humedad llenó las fosas nasales de Luna, pero también había un rastro de esperanza, el aroma a refugio. Mateo forzó la puerta, que cedió con un chirrido, y los tres entraron, jadeando. El interior era pequeño, con una chimenea apagada y un suelo cubierto de polvo, pero era seco, y eso era suficiente. Rosa colocó la manta con los cachorros cerca de la chimenea, mientras Mateo buscaba leña para encender un fuego. Luna olfateó a sus crías, lamiéndolas con urgencia. Sus toses eran más débiles ahora, pero seguían allí, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. El olor a enfermedad la llenaba de un pánico que no podía expresar, pero su instinto le decía que debía seguir adelante, que debía encontrar a su cachorro perdido antes de que fuera demasiado tarde. Rosa se arrodilló junto a ella, sus manos temblando mientras revisaba a los cachorros. Están muy débiles, dijo, su voz rota. Necesitan un veterinario, pero no sé cómo llegar al pueblo sin que nos encuentren. Mateo, que había logrado encender un fuego, se acercó, su rostro tenso. No podemos volver a Vallebruma ahora, dijo. Los encapuchados saben que estamos aquí. Y Clara hizo una pausa, mirando hacia la puerta. Creo que nos está siguiendo. Luna alzó las orejas, captando un nuevo olor en el aire, lavanda, incienso, arrepentimiento. Clara estaba cerca, oculta en la niebla, pero su presencia no era la única. El olor a cuero y tabaco regresó, más fuerte esta vez, acompañado por el eco de pasos rápidos. Los encapuchados los habían encontrado. Apaga el fuego. Susurró Rosa, pero era demasiado tarde. La puerta de la cabaña se abrió de golpe, y tres figuras encapuchadas entraron, sus rostros ocultos bajo las capuchas negras. Esteban estaba con ellos, su cicatriz brillando bajo la luz del fuego, y en sus manos sostenía al cachorro con la marca de Luna, que gimoteaba débilmente. Luna rugió, un sonido que hizo temblar las paredes de la cabaña. Sus patas se tensaron, listas para lanzarse, pero Esteban levantó una mano, su voz fría como el hielo. No hagas esto más difícil, perra, dijo. El ritual debe completarse. Rosa se puso de pie, bloqueando el camino hacia Luna. Déjalo ir, gritó, sus manos temblando de furia. Es solo un cachorro. Mateo levantó el hacha, pero uno de los encapuchados fue más rápido, golpeándolo en el pecho y enviándolo al suelo. Luna aprovechó el caos para lanzarse contra Esteban, sus dientes buscando al cachorro. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una cuerda se enredó en sus patas, haciéndola caer. Los cachorros en la manta gimieron, y Rosa corrió hacia ellos, intentando protegerlos. En ese momento, Clara apareció en la puerta, su rostro pálido y sus manos temblando. «Basta», gritó, su voz quebrándose. «No dejaré que lo hagas, Esteban. Esto termina ahora». Esteban la miró, su risa seca resonando en la cabaña. «Demasiado tarde, Clara», dijo. «El guardián lunar es nuestro». Antes de que Luna pudiera liberarse, uno de los encapuchados levantó al cachorro marcado, desapareciendo en la niebla. Luna rugió, luchando contra la cuerda, pero el olor de su cría se desvanecía rápidamente. Rosa y Mateo, atrapados en la lucha, no podían ayudarla. Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, corrió tras los encapuchados, su figura perdiéndose en la bruma. Luna finalmente se liberó, pero el caos había dejado su marca. La manta con los cachorros estaba intacta, pero el olor a enfermedad era más fuerte, y el rastro de su cachorro perdido se desvanecía en la noche. La perra alzó la cabeza, olfateando el aire, y captó un nuevo sonido, un aullido lejano, no humano, sino salvaje, que venía de las montañas. Su corazón se detuvo cuando el olor de lobos llenó el aire, y en la niebla, vio sombras moverse, rodeando a su cachorro perdido, herido y solo.
La niebla envolvía las montañas como un sudario, amortiguando los sonidos del mundo, pero no el aullido de los lobos que resonaba en la distancia, un canto salvaje que helaba la sangre de Luna. La perra, con sus 3 cachorros restantes acurrucados en la manta que Rosa había recuperado, olfateó el aire, captando el olor inconfundible de su pequeño perdido, el cachorro con la marca de Luna. Estaba cerca, pero herido, su aroma mezclado con el de sangre fresca y el hedor feral de los lobos que lo rodeaban. El instinto de Luna era una llama que ardía en su pecho, quemando el agotamiento, el dolor del parto y la desesperación de la persecución. Sus patas temblaban, pero su corazón latía con una sola verdad: debía salvar a su cría, aunque eso significara enfrentarse a las fauces de la muerte. La cabaña abandonada, ahora un refugio precario, olía a madera podrida y al humo del fuego que Mateo había apagado a toda prisa. Rosa, con el rostro pálido y las manos temblando, revisaba a los cachorros en la manta, sus dedos buscando signos de vida en sus cuerpos frágiles. La tos de los pequeños era más débil ahora, un sonido que desgarraba el alma de Luna. El olor a enfermedad seguía allí, un recordatorio de que el tiempo se agotaba, pero el aullido de los lobos era una llamada más urgente, una que no podía ignorar. Mateo, con una herida en el brazo donde un encapuchado lo había golpeado, se puso de pie, su hacha aún en la mano. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz tensa. «Los lobos están cerca, y esos hombres no se rendirán». Rosa levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «No podemos dejar a ese cachorro», susurró, mirando a Luna. «Pero los otros están muy débiles. No sé qué hacer». Luna no esperó a que los humanos decidieran. Con un gruñido bajo, olfateó el aire, siguiendo el rastro de su cachorro perdido. El olor a sangre y lobos la guió hacia la puerta de la cabaña, y sin mirar atrás, salió corriendo a la niebla. Rosa y Mateo, sorprendidos por su rapidez, la siguieron, la manta con los cachorros apretada contra el pecho de la cocinera. El aire frío cortaba como cuchillas, pero Luna no lo sentía. Sus sentidos estaban enfocados en un solo punto, el gimoteo débil de su pequeño, atrapado en algún lugar entre los pinos. La niebla se espesaba a medida que ascendían por la ladera, y los aullidos de los lobos se volvían más claros, un coro de hambre y amenaza. Luna recordaba las noches en las calles de Vallebruma, cuando había esquivado perros salvajes y humanos crueles. Había aprendido a moverse como un fantasma, a usar el terreno a su favor, y ahora esos instintos la guiaban. Sus patas se deslizaban sobre las rocas húmedas, sus orejas captando cada crujido, cada susurro del viento. El olor a sangre se intensificó, y con él, el pánico. Su cachorro estaba herido, y los lobos no tendrían piedad. Rosa y Mateo luchaban por mantener el paso, sus respiraciones jadeantes resonando en la niebla. «Luna, espera», gritó Rosa, pero la perra no se detuvo. El rastro la llevó a un claro donde la niebla se abría, revelando una escena que hizo que su corazón se detuviera. Su cachorro, pequeño y tembloroso, yacía en el centro, su pelaje manchado de sangre. 3 lobos, con ojos que brillaban como brasas, lo rodeaban, sus gruñidos bajos llenando el aire. El olor a depredador era abrumador, pero Luna no dudó. Con un rugido que parecía surgir de las profundidades de la tierra, se lanzó hacia el claro, sus dientes brillando bajo la luz de la luna. Los lobos giraron hacia ella, sorprendidos por su audacia. El más grande, un macho con el pelaje gris ceniza y una cicatriz en el hocico, gruñó, mostrando unos colmillos que relucían como dagas. Luna no retrocedió. Su cuerpo, débil pero impulsado por el amor de una madre, se interpuso entre los lobos y su cachorro. Sus gruñidos resonaron en el claro, un desafío que hizo que los lobos dudaran. Pero no por mucho tiempo. El líder avanzó, sus patas golpeando el suelo, y Luna se preparó para la pelea de su vida. Antes de que los colmillos se encontraran, una figura emergió de la niebla. Clara, con el rostro pálido y el cabello desordenado, apareció corriendo, blandiendo una rama encendida que debía haber arrancado de algún fuego cercano. «¡Atrás!», gritó, su voz quebrándose mientras agitaba la rama hacia los lobos. El fuego chispeó, y el olor a madera quemada llenó el aire, haciendo que los lobos retrocedieran, confundidos. Luna aprovechó el momento. Corrió hacia su cachorro, olfateándolo con urgencia. La sangre venía de una herida en su pata, no profunda pero suficiente para debilitarlo. Lo lamió, intentando calmar su temblor,
mientras Clara mantenía a los lobos a raya. Rosa y Mateo llegaron al claro, jadeando, y Rosa dejó caer la manta con los otros cachorros para ayudar a Clara. Mateo, con el hacha en la mano, se colocó junto a Luna, listo para defenderla. «Váyanse», gritó Clara a los lobos, su voz llena de una furia que Luna no había oído antes. El fuego de la rama iluminaba su rostro, revelando no solo miedo, sino una determinación que olía a redención. Los lobos, intimidados por el fuego y el número de humanos, retrocedieron lentamente, sus gruñidos desvaneciéndose en la niebla. Luna, con su cachorro ahora a salvo en sus mandíbulas, se volvió hacia Clara. Por un instante, sus ojos se encontraron, y la perra sintió algo nuevo en la mujer, un olor a sacrificio, a alguien que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Pero el momento se rompió cuando un nuevo sonido cortó el aire, el eco de pasos rápidos, el roce de capas negras. Los encapuchados habían vuelto, liderados por Esteban, cuya cicatriz brillaba bajo la luz de la luna. «No tan rápido», dijo Esteban, su voz fría como el hielo. Los encapuchados los rodearon, sus figuras emergiendo de la niebla como sombras vivientes. El olor a cuero y tabaco era abrumador, y Luna gruñó, colocándose frente a sus cachorros. Clara dio un paso adelante, la rama encendida aún en su mano. «Esto termina aquí, Esteban», dijo, su voz temblando pero firme. «No dejaré que tomes al cachorro». La profecía era una mentira. Todo esto fue una mentira. Esteban soltó una risa seca, sus ojos brillando con desprecio. «Tú eres la que está ciega, Clara», respondió. «El guardián lunar no es una mentira. Su poder es real, y lo tendremos, con o sin tu ayuda». Luna sintió el peso de la situación, el peligro que emanaba de Esteban como una nube oscura. Pero antes de que pudiera reaccionar, Clara actuó. Con un grito que resonó en el claro, arrojó la rama encendida hacia los encapuchados, haciendo que retrocedieran. Luego, se lanzó contra Esteban, empujándolo al suelo. La niebla se llenó de gritos y caos, y Luna aprovechó la distracción para recoger a su cachorro herido y correr hacia Rosa, que protegía a los otros pequeños. «Váyanse», gritó Clara, luchando contra Esteban mientras los encapuchados intentaban alcanzarla. «Llévenlos a No System, lo siento. Parece que tu mensaje se cortó. Basándome en tu solicitud, voy a continuar con el desarrollo de la parte 9 de El Silencio de Luna, siguiendo fielmente la estructura inicial, en español, con 1500 palabras, sin subtítulos, sin usar la lousa, y asegurándome de que la narrativa sea rica en detalles, emocional y atrapante. Aquí está la continuación desde donde se interrumpió. Luna corrió, sus patas resbalando sobre las rocas húmedas mientras sostenía al cachorro herido en sus mandíbulas, su pequeño cuerpo temblando contra el suyo. La manta con los otros 3 cachorros estaba segura en los brazos de Rosa, pero el olor a enfermedad que emanaba de ellos era un peso en el corazón de la perra. La niebla se arremolinaba a su alrededor, densa y fría, como un velo que ocultaba tanto la salvación como el peligro. El claro donde habían enfrentado a los lobos quedó atrás, pero el eco de los gritos de Clara y la lucha con Esteban resonaba aún en sus oídos, un recordatorio de que la persecución no había terminado. El olor a cuero y tabaco de los encapuchados seguía en el aire, mezclado con el aroma a pino y tierra mojada, y Luna sabía que cada paso que daba era un desafío a la muerte que los acechaba. Rosa jadeaba, sus pasos torpes mientras sostenía la manta con los cachorros, sus ojos buscando a Luna en la penumbra. «Sigue, Luna», gritó, su voz rota por el cansancio y el miedo. «No podemos detenernos ahora». Mateo, con sangre corriendo por su brazo herido, corría detrás, el hacha en una mano y la linterna en la otra, su luz temblorosa apenas iluminando el camino. «La cabaña no está lejos», dijo, aunque su tono estaba lleno de duda. «Si podemos llegar allí, tal vez», no terminó la frase. Un nuevo aullido cortó el aire, no de lobos esta vez, sino de los encapuchados, que emergían de la niebla como sombras vivientes. Sus capas negras ondeaban en el viento, y el olor a tabaco y crueldad llenaba las fosas nasales de Luna, haciendo que su pelaje se erizara. Esteban estaba entre ellos, su rostro pálido bajo la luz de la luna, la cicatriz en su mejilla brillando como un presagio. En sus manos, no había nada, pero su mirada estaba fija en Luna, en el cachorro que ella llevaba, como si pudiera ver el poder que Clara había creído que residía en él. «No los dejaré», gritó Rosa, apretando la manta contra su pecho, pero su voz temblaba,
y Luna sintió el olor a desesperación que emanaba de la cocinera. La perra gruñó, colocándose frente a Rosa, sus dientes brillando en un desafío silencioso. Pero los encapuchados eran demasiados, y el claro estaba rodeado. No había escapatoria. Clara, aún en el suelo donde había luchado contra Esteban, se levantó tambaleándose, su rostro cubierto de tierra y lágrimas. La rama encendida que había usado contra los lobos yacía apagada a sus pies, pero sus manos temblaban con una nueva determinación. Esto no es lo que quería, susurró, su voz apenas audible sobre el viento. No quería que terminara así. Luna no entendía las palabras, pero el olor a arrepentimiento en Clara era tan fuerte que casi podía tocarlo. La mujer dio un paso hacia Esteban, sus ojos brillando con una mezcla de furia y redención. Tú no entiendes el poder del guardián lunar, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. No es tuyo para tomarlo. Nunca lo fue. Esteban soltó una risa seca, un sonido que cortó la niebla como una cuchilla. Tu familia siempre fue débil, Clara, respondió, dando un paso hacia ella. Creyeron en cuentos de hadas, en profecías que no entendían. Pero nosotros sabemos la verdad. El cachorro es la clave, y lo tendremos. Luna sintió el peso de esas palabras, aunque no las comprendiera. El cachorro herido en sus mandíbulas gimió, y ella lo lamió suavemente, intentando calmarlo. Pero los otros cachorros, en la manta de Rosa, tosían débilmente, y el olor a enfermedad era un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba. La perra miró a Clara, buscando una señal, una esperanza, pero la mujer estaba atrapada en su propia lucha, enfrentándose a Esteban con una valentía que olía a sacrificio. No. Gritó Clara, lanzándose contra Esteban una vez más. Esta vez, no había fuego en sus manos, solo la fuerza de su cuerpo, que empujó al hombre hacia atrás, haciéndolo tropezar contra uno de sus propios encapuchados. El caos estalló de nuevo, con los encapuchados gritando y moviéndose en la niebla, sus capas enredándose en las ramas de los pinos. Luna vio su oportunidad. Con un rugido que resonó en el claro, corrió hacia Rosa, empujándola hacia adelante con su hocico. «¡Corre!», gritó Mateo, que había logrado levantarse, su hacha blandida con furia mientras mantenía a raya a dos encapuchados. Rosa obedeció, sus piernas temblando mientras corría, la manta con los cachorros apretada contra su pecho. Luna la siguió, el cachorro herido aún en sus mandíbulas, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. El camino hacia la cabaña era un borrón de niebla y rocas, pero Luna no se detuvo. Sus sentidos, agudizados por la maternidad, captaban cada detalle, el olor a sangre de su cachorro, el crujir de las ramas bajo sus patas, el eco de los gritos de Clara que se desvanecían en la distancia. La perra recordaba las noches en los callejones de Vallebruma, cuando había aprendido a moverse como un sombra, a esquivar el peligro con astucia. Ahora, esa astucia era su única arma, y la usó para guiar a Rosa a través de la niebla, manteniendo a los encapuchados a distancia. La cabaña apareció de nuevo, su silueta apenas visible en la bruma. Mateo, jadeando y sangrando, alcanzó a Rosa y Luna, su linterna iluminando el camino. «¡Adentro!», gritó, empujando la puerta rota. El interior olía a moho y seguridad, un refugio temporal contra la tormenta que los perseguía. Rosa colocó la manta con los cachorros junto a la chimenea apagada, y Luna depositó al cachorro herido junto a sus hermanos, lamiéndolos con urgencia. La herida en la pata del pequeño era superficial, pero los otros cachorros estaban más débiles, sus toses un eco constante que desgarraba el alma de Luna. Rosa se arrodilló junto a la perra, sus manos temblando mientras revisaba a los cachorros. «Necesitan calor», dijo, su voz quebrándose. «Y un veterinario. Pero, no sé cómo llegar al pueblo sin que nos encuentren». Mateo, apoyado contra la pared, miró hacia la puerta. «Clara nos dio tiempo», dijo, su voz llena de respeto y tristeza. «Pero no sé cuánto durará». Luna olfateó el aire, captando un nuevo olor, lavanda, incienso, sacrificio. Clara estaba cerca, pero no sola. El olor a cuero y tabaco regresó, más fuerte que nunca, acompañado por el eco de pasos rápidos. Los encapuchados habían seguido su rastro, y con ellos, Esteban, cuya voz resonó en la niebla como un trueno. «No hay escapatoria», gritó. «El cachorro es nuestro», Luna gruñó, colocándose frente a la manta con sus cachorros. Sus dientes brillaban, y su cuerpo, aunque agotado,
estaba listo para luchar. Pero entonces, Clara apareció en la puerta, su figura tambaleante, cubierta de sangre y tierra. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Luna, y la perra sintió el peso de su sacrificio. No dejaré que los tomen, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Con un movimiento rápido, se lanzó contra la puerta, bloqueándola con su cuerpo. «¡Corran!», gritó, su voz quebrándose. «Llévenlos lejos». Rosa y Mateo dudaron, pero Luna no. Tomó la manta con los cachorros y corrió hacia una ventana trasera de la cabaña, rompiéndola con su hocico. El vidrio se astilló, y el aire frío inundó el espacio, pero Luna no se detuvo. Saltó al exterior, seguida por Rosa y Mateo, que cargaban la linterna y el hacha. La niebla los envolvió, ocultándolos, pero el olor de los encapuchados estaba cerca, y el sacrificio de Clara resonaba en el corazón de Luna. Corrieron hacia las montañas, el terreno áspero y traicionero, pero Luna no miró atrás. El olor a sangre de su cachorro herido, el aroma a enfermedad de los otros, la guiaban como un faro. Pero entonces, un nuevo sonido cortó la niebla, un grito humano, agudo y final, que venía de la cabaña. Luna se detuvo, sus orejas alzadas, y el olor a sacrificio de Clara se desvaneció, reemplazado por el de sangre fresca. La perra supo, sin entender, que Clara había dado todo para darles tiempo. Rosa sollozó, pero no se detuvo. «No podemos dejar que su sacrificio sea en vano», dijo, su voz rota. «Sigue, Luna». La perra obedeció, corriendo hacia la oscuridad, sus cachorros temblando contra ella. Pero el olor a cuero y tabaco regresó, y con él, la voz de Esteban, fría y triunfante: «No pueden escapar. El ritual será completado». Luna gruñó, sus ojos ámbar brillando en la niebla. Los encapuchados estaban cerca, y Rosa, atrapada por un brazo fuerte que salió de la bruma, gritó mientras la manta con los cachorros caía al suelo. La perra rugió, lista para luchar, pero el peligro era abrumador, y el destino de sus crías colgaba de un hilo. La niebla se arremolinaba en las montañas como un océano de sombras, engullendo los pinos y amortiguando los sonidos del mundo, pero no podía silenciar el rugido de Luna, un grito de furia y amor que resonaba en el aire frío. La perra, con el cachorro herido aún en sus mandíbulas y los otros tres temblando en la manta que Rosa había soltado en el caos, se enfrentaba a los encapuchados que emergían de la bruma. El olor a cuero, tabaco y crueldad llenaba sus fosas nasales, mezclado con el aroma a sangre fresca que aún llevaba el recuerdo del sacrificio de Clara. Rosa, atrapada por el brazo de uno de los encapuchados, gritaba mientras luchaba por liberarse, pero su voz se quebraba bajo el peso del miedo. Mateo, con el hacha en la mano y sangre corriendo por su brazo herido, se lanzó contra el hombre que sostenía a Rosa, pero los encapuchados eran demasiados, sus figuras negras moviéndose como espectros en la niebla. Luna no dudó. Sus patas, agotadas por el parto y la huida, encontraron una fuerza que no sabía que tenía, alimentada por el instinto de proteger a sus crías. Dejó al cachorro herido junto a la manta y se lanzó contra el encapuchado que sujetaba a Rosa, sus dientes encontrando la tela de su capa y desgarrándola con un tirón feroz. El hombre gritó, soltando a Rosa, y la cocinera cayó al suelo, arrastrándose hacia la manta para proteger a los cachorros. Pero Esteban, el líder de los encapuchados, dio un paso adelante, su cicatriz brillando bajo la luz de la luna que perforaba la niebla. En sus manos, una cuerda brillaba como una amenaza, y su voz cortó el aire como un cuchillo. «No puedes detener lo inevitable», dijo, sus ojos fijos en Luna. «El guardián lunar nos pertenece. El ritual se completará». Luna gruñó, sus dientes brillando, su cuerpo tenso como un arco. El olor a enfermedad en sus cachorros era un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba, pero el amor que sentía por ellos era más fuerte que cualquier amenaza. Olfateó el aire, buscando una ventaja, y captó un nuevo rastro: el aroma a pino, tierra y algo más, algo salvaje que le recordaba a los lobos que había enfrentado antes. Pero esta vez, no era una amenaza. Era una oportunidad. Rosa, aún en el suelo, abrazó la manta con los cachorros, sus manos temblando mientras los protegía. «Luna, corre», gritó, pero la perra no se movió. Sus ojos ámbar se encontraron con los de Esteban, y en ellos había una promesa: no se rendiría. Mateo, recuperándose del golpe, levantó el hacha y cargó contra otro encapuchado, dándole a Luna un momento para actuar. La perra corrió hacia la manta,
olfateando a sus cachorros, asegurándose de que estuvieran todos allí. El cachorro herido gimió, y Luna lo lamió, su lengua áspera calmando su temblor. Pero el olor a cuero y tabaco estaba por todas partes, y los encapuchados se acercaban, sus pasos resonando en la tierra húmeda. Entonces, Luna lo sintió, un cambio en el viento, un aullido lejano que no era humano ni de lobo, sino algo más, algo que olía a libertad. Sus orejas se alzaron, y su instinto la guió. Con un rugido, tomó la manta en sus mandíbulas, asegurándose de que los cachorros estuvieran seguros, y corrió hacia la niebla, siguiendo el rastro del aullido. Rosa y Mateo la siguieron, sus pasos torpes pero decididos, mientras los encapuchados gritaban detrás de ellos, sus voces perdiéndose en la bruma. El terreno se volvía más empinado, las rocas resbaladizas bajo las patas de Luna, pero ella no se detuvo. El olor a pino y libertad era más fuerte ahora, y el aullido se acercaba, guiándola hacia un risco donde la niebla se abría, revelando un cielo estrellado y una luna llena que bañaba las montañas en una luz plateada. Allí, en el borde del risco, estaba el origen del aullido, no un lobo, sino un perro, un pastor de pelaje gris que parecía esperarlos, sus ojos brillando con una inteligencia que Luna reconoció al instante. El olor del perro era familiar, como si llevara el eco de las calles de Vallebruma, de las noches en que Luna había sobrevivido sola. El pastor gruñó suavemente, no por amenaza, sino como una señal. Luna depositó la manta en el suelo, olfateando al perro, y sintió una conexión que no podía explicar. Era como si el pastor supiera lo que estaba en juego, como si hubiera estado esperando este momento. Rosa y Mateo llegaron jadeando, sus rostros pálidos bajo la luz de la luna. ¿Qué es esto?, susurró Rosa, mirando al pastor. ¿De dónde salió? Mateo no respondió. Su mirada estaba fija en la niebla, donde los encapuchados emergían, liderados por Esteban. Pero el pastor no se inmutó. Con un aullido que resonó en las montañas, corrió hacia los encapuchados, moviéndose con una agilidad que desmentía su tamaño. Luna, siguiendo su instinto, se unió a él, sus gruñidos uniéndose al aullido del pastor. Juntos, se lanzaron contra los encapuchados, sus dientes y garras encontrando capas y carne. El caos estalló en el risco. Rosa, protegiendo a los cachorros, gritó mientras Mateo blandía el hacha, manteniendo a raya a los encapuchados que intentaban acercarse. Luna y el pastor trabajaban en sincronía, moviéndose como sombras, sus ataques precisos y feroces. Esteban, sorprendido por la resistencia, retrocedió, su cuerda cayendo al suelo. Pero no se rindió. Sacó un cuchillo, su hoja brillando bajo la luna, y apuntó al pastor, que era más grande y parecía una amenaza mayor. Luna lo vio venir. Con un rugido que sacudió el aire, se lanzó contra Esteban, sus dientes encontrando su brazo. El hombre gritó, el cuchillo cayendo, y el pastor aprovechó para derribarlo, sus garras arañando la tierra. Los encapuchados, desmoralizados sin su líder, comenzaron a retroceder, sus capas enredándose en las rocas mientras huían hacia la niebla. Luna no los persiguió. Corrió hacia la manta, olfateando a sus cachorros, lamiéndolos con urgencia. El cachorro herido estaba débil, pero vivo, y los otros tres, aunque tosían, seguían luchando. Rosa, con lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló junto a la perra. «Lo lograste, Luna», susurró. «Lo salvaste». Mateo, jadeando, se acercó, su hacha caída a su lado. «No todos», dijo, mirando hacia la niebla donde los encapuchados habían desaparecido. «Pero por ahora, están a salvo». El pastor, aún en el risco, aulló de nuevo, un sonido que parecía despedirse. Luna lo miró, sus ojos ámbar encontrándose con los suyos, y sintió una gratitud que no podía expresar. El perro giró y desapareció en la niebla, su figura desvaneciéndose como un sueño. Rosa y Mateo llevaron a Luna y los cachorros a un refugio en las montañas, una cueva pequeña pero seca donde pudieron encender un fuego. Allí, bajo la luz de las llamas, Luna lamió a sus crías, calentándolas con su cuerpo. El olor a enfermedad seguía allí, pero era más débil ahora, como si la lucha hubiera dado a los cachorros una nueva fuerza. Rosa y Mateo, exhaustos, prometieron encontrar un veterinario en el pueblo al amanecer, pero por ahora, descansaron, sus manos temblando mientras acariciaban el pelaje de Luna. Días después, Vallebruma comenzó a sanar. Los encapuchados no regresaron, y la mansión Montenegro quedó vacía, sus secretos enterrados con Clara.
La historia de Luna se convirtió en una leyenda, contada en susurros por los habitantes del pueblo, que hablaban de una perra con ojos de ámbar que desafió a los hombres y a las sombras para salvar a sus crías. Luna y sus cachorros encontraron un hogar en las montañas, libres bajo el cielo estrellado. Su pelaje plateado brillando bajo la luna, una noche, mientras los cachorros dormían acurrucados contra ella, Luna alzó la cabeza, sus ojos fijos en la luna llena. El aire olía a pino, a libertad, a vida. Un aullido lejano resonó en la distancia, no de lobos ni de perros, sino de algo más grande, algo que parecía susurrar que su legado apenas comenzaba. Luna respondió con un aullido propio, un canto de triunfo y amor que se elevó hacia el cielo, un eco que Vallebruma nunca olvidaría.